Verónica Castro, la mujer que enseñó a millones a soñar con su sonrisa, ahora enfrenta un silencio que duele más que cualquier aplauso. Una historia que nadie quería creer, una sombra que se volvió realidad. ¿Qué pasa cuando el amor se convierte en control, cuando el hijo que debería cuidar se vuelve quien destruye? Golpes ocultos, miedo constante, y una pregunta que hiela la sangre. ¿Hasta qué punto una madre puede soportar sin romperse? La verdad no siempre es hermosa, pero cuando la espalda se quiebra, el alma también. Y ahí, en ese dolor, nace el deseo de desaparecer. Suscríbete y dale like, porque YouTube solo muestra contenido como este cuando lo apoyas. Si puedes, manda un super thanks, y si no puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió. El contraste entre la Verónica Castro que el mundo adoraba y la mujer frágil que hoy aparece en silla de ruedas en el aeropuerto es tan doloroso como inevitable. En su momento de mayor esplendor, su nombre no solo era el de una actriz, era el de un fenómeno cultural que atravesaba fronteras y generaciones, una figura capaz de llenar salas, conquistar audiencias y convertir una simple novela en un evento global. La gente no la veía como una persona, la veía como un símbolo de fortaleza, de emoción, de glamour y de una vida que parecía inagotable. Cada aparición pública era recibida como un regalo, cada entrevista se volvía una oportunidad para verla brillar, y su presencia en pantalla era sinónimo de alegría, de drama, de esperanza y de esa energía contagiosa que solo las grandes estrellas poseen. Nadie imaginaba que detrás de esa imagen impecable existía una realidad mucho más frágil, porque cuando la fama se vuelve un escudo, también se convierte en una prisión. La Verónica de entonces parecía intocable, como si su nombre la protegiera de cualquier golpe, como si la celebridad pudiera evitar que el mundo la alcanzara en su vida privada. La admiración era tan grande que parecía imposible pensar que alguien pudiera lastimarla, que el dolor pudiera atravesarla, que el miedo pudiera instalarse en su hogar. Sin embargo, la vida tiene una manera de mostrar su verdad cuando nadie está mirando, y la imagen de una mujer empujada en una silla de ruedas, con un tanque de oxígeno a su lado y el cuerpo débil, no solo rompe con la memoria colectiva, sino que también revela una transformación profunda. Ya no hay luces, no hay aplausos, no hay una multitud esperando verla. Solo hay cámaras y un silencio incómodo que pesa más que cualquier pregunta. Esa escena en el aeropuerto es la prueba visible de que la fama no es un escudo permanente, que el cuerpo no entiende de celebridad y que la vida puede desgastarte sin importar cuántos títulos, premios o reconocimientos tengas. La mujer que una vez cruzó fronteras sin necesidad de traducción ahora necesita ayuda para moverse, y esa imagen genera una sensación de vacío porque obliga a recordar que detrás de la estrella siempre hay una persona. El contraste no es solo físico, es emocional. La estrella irradiaba seguridad, y la mujer de hoy transmite vulnerabilidad. La Verónica que dominaba un set y controlaba una cámara ahora depende de otros para salir al mundo. El poder de su nombre se diluye frente a la fragilidad del cuerpo, y eso no solo es una caída, es una caída silenciosa. El público puede seguir recordando su pasado con nostalgia, pero la realidad actual no admite ese tipo de escapatoria. La enfermedad, el dolor y el miedo no se resuelven con recuerdos ni con aplausos. En ese sentido, la escena del aeropuerto es el inicio de una historia donde la fama ya no protege. Es el primer instante en que el mundo se da cuenta de que la estrella también envejece, también se cansa, también sufre, también necesita ayuda. Y lo más duro es que esa necesidad no puede ser maquillada ni escondida, porque el cuerpo habla por sí mismo. El silencio que rodea esa imagen es el mismo que ha marcado gran parte de su vida privada, el silencio de quien ha aprendido a callar para proteger, de quien ha preferido absorber el dolor antes que exponerlo. Pero el silencio, cuando se vuelve costumbre, termina siendo más pesado que cualquier escándalo. Verónica Castro no solo dejó de ser la madre de América en el imaginario colectivo, también dejó de ser invencible en su propio mundo. El contraste entre el pasado y el presente es un recordatorio de que la fama puede ser brillante, pero no es eterna. Puede iluminar un escenario, pero no puede detener el paso del tiempo ni evitar que el cuerpo se desgaste. La mujer que una vez parecía inalcanzable ahora vive bajo una sombra distinta, la sombra de la fragilidad, la enfermedad y la incertidumbre. Y ese contraste, tan brutal como triste, es el punto de partida para entender que el precio de ser un ícono puede ser mucho más alto de lo que la gente imagina, porque cuando el mundo deja de mirar, la realidad sigue existiendo y, muchas veces, duele en silencio. La infancia en la colonia San Rafael fue el terreno donde se forjó la Verónica Castro que el público conocería, pero también la mujer que aprendió a sobrevivir con una fuerza silenciosa. San Rafael no era un lugar de historias bonitas, era un barrio donde la vida se vivía con urgencia, donde lo básico se volvía un reto diario. La ausencia del padre no era una tragedia teatral,
Era un vacío constante en la casa, una realidad que se aceptaba sin discusión, como si fuera una ley social. En ese contexto, la madre se convirtió en el eje de todo, una mujer que no solo cuidaba, sino que también sostenía económicamente, emocionalmente y moralmente a la familia. Ella trabajaba, resolvía, mantenía el hogar y, a pesar del cansancio, no podía permitirse caer. De ahí se grabó una lección que sería el sello de toda la vida de Verónica: aguantar, resolver, callar. No como un consejo, sino como una forma de existir. Cuando el hogar se sostiene con esfuerzo y la estabilidad es frágil, derrumbarse no es una opción, porque el día siguiente podría ser peor. Por eso la fortaleza no era una elección, era una necesidad. La familia no era un refugio, era una obligación que debía cumplirse aunque el cuerpo estuviera cansado. El amor se mostraba con actos, sacrificios silenciosos, con una forma de cuidar que no pedía permiso. El cariño se medía en lo que se podía hacer, no en lo que se podía decir. Para Verónica, crecer en ese contexto significó aprender que la vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. Si mostrabas debilidad, la vida golpeaba más fuerte. Así, la mentalidad de aguantar, resolver y callar se convirtió en un hábito, un mecanismo de defensa que la acompañó cuando llegó la fama y también cuando el dolor se volvió personal. La familia se transformó en un deber inquebrantable, y esa obligación se volvió un código de vida. No había espacio para el descanso emocional ni para pedir ayuda, porque pedir ayuda era admitir insuficiencia. Así se construyó una Verónica siempre lista, siempre fuerte, capaz de resolver, aunque por dentro estuviera cansada. Esa lección de la infancia no fue solo una historia de superación, fue una marca que la acompañaría para siempre, con un precio alto. Una vida de sacrificios, una fortaleza que protegió y atrapó, y un silencio que la hizo invencible en público y vulnerable en privado. El embarazo con Manuel el Loco Valdés marcó un punto de inflexión en la vida de Verónica, porque no fue solo una noticia personal, fue el inicio de una historia que luego se convertiría en un secreto con peso propio. En una época donde la reputación y la moral pública eran reglas que se imponían con fuerza, una mujer joven enfrentaba el desafío de cargar con una responsabilidad que no solo era suya, sino también del hombre que la había acompañado. Pero cuando la necesidad de compromiso apareció, cuando la realidad exigió un nombre, una explicación, una presencia, la respuesta no fue la que ella esperaba. El abandono no llegó con una discusión fuerte ni con un portazo dramático, llegó con algo más frío, más silencioso y más devastador. Llegó con la negación, con la distancia, con la decisión de desaparecer sin ofrecer un cierre. En ese momento, Verónica tuvo que tomar una decisión que no era de valentía, era de supervivencia. Elegir ser madre sola en un país donde eso se pagaba caro, donde el juicio social era un castigo y la soledad se volvía un compañero constante. Ser madre no fue solo traer una vida al mundo, fue asumir el peso de una historia incompleta. Y ese peso se convirtió en un pacto no escrito, una promesa silenciosa de no exponer lo que dolía, de no señalar lo que causaba vergüenza, de no convertir el dolor en un espectáculo. Ese pacto de silencio no nació por falta de orgullo, nació por miedo a lo que el mundo podría hacer con su nombre. Verónica aprendió desde muy joven que la exposición podía destruirte, así que decidió protegerse y proteger a su hijo de la forma que conocía, callando. Cristian nace dentro de esa herida de identidad, con una pregunta invisible que lo acompañaría durante años. Crecer sin un origen claro, sin una figura paterna reconocida, es crecer con una pieza faltante en el rompecabezas personal. Y esa ausencia no solo se siente, también se interpreta. El niño aprende a llenar el vacío con lo que tiene más cerca, con lo que está disponible, y en el caso de Cristian, lo más cercano era su madre, la mujer que se convirtió en todo. Esa situación no es simple, porque la ausencia de un padre no se resuelve con amor, y el amor por sí solo no puede reemplazar una identidad. El niño necesita saber de dónde viene, necesita un espejo completo para entender quién es. Cuando esa pieza falta, el vínculo con la madre se vuelve más intenso, más demandante, más necesario. Y ahí es donde la culpa empieza a jugar su papel. Verónica, que ya llevaba la lección de aguantar y callar desde su infancia, siente que debe compensar a su hijo por lo que él no tuvo. No solo lo que él no tuvo por abandono, sino también lo que ella misma no tuvo en su propia infancia. Entonces, el amor se transforma en una forma de pago, en una forma de reparar una herida que no fue su culpa, pero que ella asumió como responsabilidad. La sobreprotección nace de esa culpa, porque protegerlo significa asegurarse de que él no sufra lo que ella sufrió. Pero protegerlo también significa no dejarlo crecer, significa resolver por él, significa anticiparse a su dolor. Y cuando un hijo no tiene espacio para equivocarse,
para fallar, para aprender a ser independiente, el amor se convierte en una trampa. La confusión entre amor y compensación comienza a deformar el vínculo. Verónica quiere ser madre, quiere ser apoyo, quiere ser refugio, pero al mismo tiempo se convierte en quien controla el dolor y decide qué se puede decir y qué no. El niño, sin saberlo, aprende que el amor se gana, que el amor se compra con silencio, que el amor depende de no romper la imagen que se ha construido. Y esa dinámica, aunque parezca protectora, tiene un costo emocional enorme. Christian crece con una sensación de pertenencia intensa, porque su madre es todo, pero también crece con una herida que no entiende del todo. Ese tipo de vínculo no permite límites saludables, porque cuando la madre es la única figura que sostiene, el hijo no solo la necesita, la reclama. Y esa reclamación puede volverse peligrosa cuando el amor se confunde con control. La madre que ama demasiado, que compensa demasiado, que protege demasiado, sin darse cuenta alimenta una dependencia que luego se vuelve exigencia. Y el hijo, que lleva dentro la ausencia de un padre y la carga de un secreto, puede transformar esa dependencia en un hambre constante de atención, en una necesidad de asegurarse de que la madre no lo abandone nunca. Esa es la raíz de un vínculo que, con el tiempo, se vuelve tóxico, porque lo que empezó como amor se transforma en una relación donde el afecto se mezcla con la deuda, donde el cuidado se confunde con posesión y donde la culpa se convierte en una cadena. Así nace la historia de un niño que se convierte en el centro emocional de una madre que, sin quererlo, le entregó todo su mundo. Y esa entrega, que parecía un acto de amor, fue también el inicio de un vínculo que, con el tiempo, terminaría por volverse una carga para ambos. La crianza de Christian se construyó en dos mundos que nunca terminaron de encajar, un mundo de rutina y presencia, y otro de brillo y ausencia. Por un lado estaba la abuela, que se convirtió en la figura cotidiana, la que lo alimentaba, lo acompañaba, lo llevaba a la escuela, lo cuidaba en la vida de todos los días. La abuela era el hogar en forma de persona, la que estaba ahí sin importar la agenda, sin importar el éxito, sin importar el brillo de la televisión. Por el otro lado estaba la madre, una figura poderosa, admirada, pero ausente en lo cotidiano. Verónica trabajaba en horarios que no permitían una crianza normal, y eso hizo que la relación se desarrollara de manera irregular, con encuentros intensos pero esporádicos, con momentos de amor profundo y también de distancia obligada. Esa división no es solo logística, es emocional. Porque un niño necesita consistencia, necesita saber que la presencia no es una promesa que se cumple solo cuando hay tiempo, sino una certeza. Y cuando esa certeza falta, el niño empieza a buscar otras formas de asegurarse. En ese contexto, la atención se convierte en moneda, en algo que se gana, se negocia y se exige. Cada regalo, cada gesto, cada palabra de afecto se vuelve una forma de pago por el tiempo perdido. El cariño se vuelve algo que hay que conquistar, no algo que se recibe naturalmente. Y esa dinámica tiene consecuencias profundas, porque un niño que aprende que el amor se gana con esfuerzo puede crecer creyendo que el afecto es un premio que se otorga solo a quienes cumplen ciertas condiciones. Los límites, por su parte, se vuelven un concepto extraño. Cuando la madre aparece con regalos, con disculpas, con palabras bonitas, cuando la madre compensa la ausencia con exceso, el niño no aprende a respetar reglas, aprende a interpretar que el límite es flexible, que el límite se negocia. Y cuando los límites no llegan, cuando no se establecen con firmeza, el mundo se organiza al revés. El niño no entiende que el límite es una forma de amor, entiende que el límite es una forma de control, y si el control no existe, entonces el mundo se siente como un espacio donde todo es posible. Con el tiempo, esa falta de límites se vuelve una fuente de impunidad. Y la impunidad no es solo un comportamiento, es una manera de relacionarse con la vida. Christian creció con la idea de que podía exigir, que podía reclamar, que podía ocupar un lugar sin necesidad de pedir permiso. Y esa idea, que en un principio puede parecer solo un rasgo de personalidad, se transforma en un problema cuando se mezcla con la necesidad de seguridad emocional. La madre, por su parte, no solo era una figura ausente, también era una figura idealizada. Para un niño, una madre famosa no es una persona, es una imagen. Y esa imagen se convierte en un territorio, un espacio que se siente propio. La madre deja de ser una mujer con deseos, con cansancio, con límites, y se vuelve una extensión del hijo, una propiedad emocional que no se puede compartir. Cuando el hijo siente que la madre pertenece a él, cualquier intento de independencia o cualquier espacio que la madre quiera para sí misma se interpreta como una amenaza. La madre, que en su vida profesional se mostraba fuerte y segura, en su vida privada se convirtió en un objetivo, en un punto de anclaje que el hijo no quería soltar. Esa dinámica no se ve de un día para otro,
se va construyendo con pequeños gestos, con frases, con silencios. Y en ese terreno es donde nace el clima de manipulación y miedo. Porque cuando un niño no ha aprendido a respetar límites, puede aprender a manipular para conseguir lo que quiere. Y cuando una madre ha aprendido a callar para proteger, puede aprender a ceder para evitar conflictos. Así, sin darse cuenta, se instala un juego emocional donde el hijo controla, el hijo exige, y la madre responde. La manipulación no siempre es consciente, no siempre se ve como algo negativo. A veces se confunde con cariño, con preocupación, con la necesidad de estar cerca. Pero en realidad es una forma de dominar el espacio emocional, de decidir qué se puede hacer y qué no. El miedo, por su parte, no aparece como una amenaza directa al principio. Aparece como una sensación de que cualquier decisión puede provocar una reacción. Aparece como la necesidad de caminar con cuidado dentro de la propia casa, como si cada palabra pudiera desencadenar una tormenta. Cuando la madre intenta poner distancia, el hijo lo interpreta como abandono. Cuando la madre intenta vivir su vida, el hijo lo interpreta como traición. Y esa interpretación no es solo una emoción, es una forma de actuar. El clima se vuelve tenso, porque la relación ya no es de amor simple, es de dependencia. La madre empieza a sentir que debe justificarse, que debe pedir permiso para existir, que debe medir cada paso. Y el hijo empieza a sentir que tiene derecho a exigir, porque en su mente el vínculo se volvió una deuda. Ese clima, aunque todavía no haya violencia física abierta, es el escenario donde la violencia se vuelve posible. Porque la violencia no nace de la nada. Nace de la acumulación de control, de la falta de límites, de la sensación de que el mundo se puede dominar. Y cuando una relación se organiza alrededor de la demanda constante y la necesidad de protegerse del conflicto, la explosión se vuelve cuestión de tiempo. El ambiente se vuelve un campo minado emocional, donde cualquier chispa puede encender una reacción que ya no se puede detener. Y ahí es donde la historia empieza a tomar un giro más oscuro, porque el vínculo que debía ser el más seguro se convirtió en el más peligroso. Lo que ocurrió en Miami no fue solo un episodio, fue el punto de quiebre que transformó una historia de fama en una historia de daño. En ese escenario judicial, las declaraciones bajo juramento se convierten en algo más que palabras, se convierten en pruebas, en un registro oficial de lo que alguien está dispuesto a afirmar frente a la ley. Es un momento en el que ya no se puede negar con facilidad, porque el juramento obliga a decir la verdad, o al menos a asumir las consecuencias de mentir. Allí se abren las puertas a acusaciones que antes solo circulaban en rumores, porque el contexto legal obliga a poner nombres, fechas, hechos. El quiebre definitivo no es solo emocional, es público. Porque una vez que una historia llega a tribunales, deja de ser una disputa privada y se vuelve un caso que puede leerse, analizarse, comentarse. Eso cambia la dinámica, porque la persona acusada ya no puede manejar la narrativa como antes, ya no puede controlar el relato con su imagen. Y para quien acusa, el proceso es doblemente doloroso, porque no solo debe revivir lo vivido, también debe exponerse a la duda, al juicio, al ataque público. En medio de ese proceso, las acusaciones toman forma concreta, y lo que antes se percibía como un conflicto doméstico se convierte en una serie de hechos que se describen con precisión. Los golpes ocultos, por ejemplo, no son solo un golpe físico, son la evidencia de una violencia que se mantiene en secreto, una violencia que se niega frente a otros, una violencia que se disfraza de accidente o de malestar pasajero. Ese tipo de agresión deja marcas que no siempre se ven, pero que se sienten, porque el cuerpo guarda memoria incluso cuando la mente intenta olvidar. Y cuando las mentiras se vuelven públicas, el daño se multiplica. Porque la víctima no solo sufre por lo que ocurrió, también sufre por la manera en que se minimiza, se cuestiona, se descalifica. La mentira pública es una forma de violencia adicional, porque convierte la verdad en algo frágil, algo que debe probarse una y otra vez. Y mientras eso sucede, la vida continúa, pero ya nada es igual. En medio de todo esto, las cirugías aparecen como un intento de reparar lo que el cuerpo ya no puede sostener. Una intervención médica es un recordatorio de que el daño no es solo emocional, es físico, es real, es una consecuencia tangible. El titanio en la columna no es solo un material, es un símbolo de que el cuerpo tuvo que ser reconstruido, reforzado, sustituido. Es un recordatorio permanente de que hubo un momento en que la columna, que es el soporte del cuerpo, fue dañada hasta el punto de necesitar una solución quirúrgica. Ese tipo de cirugía cambia la vida. No es solo el procedimiento, es el antes y el después. Es el dolor crónico que puede acompañar cada movimiento, cada gesto, cada noche. Es la limitación en la libertad física, la sensación de que el cuerpo ya no responde como antes, que cualquier esfuerzo puede costar caro.
El dolor crónico es una forma de castigo que no termina, porque no se apaga con el tiempo, sino que se convierte en parte de la rutina. Y cuando el dolor es constante, también se vuelve una carga emocional. Porque vivir con dolor cambia la manera de pensar, cambia la manera de sentir, cambia la manera de relacionarse con el mundo. En ese contexto, el silencio deja de ser una elección. Antes, el silencio puede ser una estrategia, una forma de protegerse, de evitar escándalos, de mantener la imagen. Pero cuando el cuerpo duele, cuando la mente está cansada, cuando la verdad pesa, el silencio se vuelve una condena. No se guarda porque se quiera, se guarda porque se teme. Se guarda porque se sabe que hablar puede traer consecuencias, porque se sabe que el precio de la verdad puede ser demasiado alto. El silencio, entonces, se convierte en una prisión emocional, en un lugar donde se acumulan las palabras no dichas, los gritos que no se permitieron, las lágrimas que se ocultaron. Y cuando la historia se vuelve pública, ese silencio ya no es una elección, es una carga que pesa sobre el cuerpo y sobre el alma. La persona que calla no solo se protege, también se castiga, porque el silencio se convierte en un recordatorio constante de lo que se vivió, de lo que se sufrió, de lo que se perdió. Y así, lo que debería ser un refugio se transforma en un espacio donde el dolor se reproduce una y otra vez, porque el cuerpo no olvida y la mente tampoco. El retiro sin despedida marcó un antes y un después en su vida, porque cuando alguien se retira sin explicar, sin cerrar ciclos, deja una puerta abierta que nunca se cierra. El encierro no fue solo físico, fue emocional, porque la ausencia de la vida pública también significa la ausencia de la gente que antes estaba cerca. Y cuando se vive en un lugar donde la vigilancia es constante, la libertad deja de ser una posibilidad real. Cada paso se siente observado, cada gesto se siente medido, como si el mundo fuera un escenario donde todo puede ser usado en contra. Esa vigilancia desgasta, porque no es solo la sensación de que alguien te mira, es la certeza de que no existe un espacio privado donde puedas ser simplemente tú. El desgaste mental aparece poco a poco, como una sombra que se va extendiendo, porque la mente no fue hecha para vivir bajo control constante. La mujer que enseñó a amar, que mostró cómo se puede dar sin medida, vive ahora resistiendo. Resiste no solo al dolor, resiste a la soledad, resiste a la idea de que su historia se haya convertido en un silencio obligado. Resiste porque aun cuando el mundo cambia, su esencia permanece, y esa esencia es la que la mantiene en pie. En medio de ese panorama, la nieta aparece como una pequeña tregua, un respiro en medio de la tormenta. La nieta es la conexión con la vida, con la continuidad, con la posibilidad de que el amor no sea solo una fuente de dolor. Cuando una niña entra en la vida de alguien, trae una luz que no se puede ignorar, y esa luz permite recordar que todavía hay cosas por las que vale la pena luchar. El legado que queda no es un escándalo, no es un ruido mediático, no es una historia para chismes. El legado es una advertencia, una lección sobre los límites del amor y los peligros del silencio. Porque el amor sin límites puede destruir, puede convertir la devoción en una forma de posesión, puede transformar el cuidado en control. Y el silencio también hiere, porque cuando no se habla, cuando no se pide ayuda, el dolor se convierte en una cárcel. Así, la historia que parecía una vida de brillo y éxito se revela como una vida de resistencia, donde cada día es una batalla silenciosa, y donde la verdadera fuerza se mide en la capacidad de seguir adelante a pesar del miedo.